Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 con el tema Escuelas de Pensamiento Administrativo y somos parte de la unidad 1. Continuamos con la unidad 1 y el noticiero de imagen informativa. El día de hoy traemos una invitada muy especial. Ella es Marta, que nos dará una breve introducción acerca del tema. Enlazamos contigo, Marta. Gracias. Vamos con esto. El estudio del pensamiento administrativo desde su nacimiento como disciplina independiente hasta nuestros días, o sea, el siglo XXI, ha formado la teoría administrativa con la que trabaja y piensa el administrador. Las teorías, conocidas también como corrientes, agrupan los pensamientos más selectos de un enfoque. Los principales autores tienen características que permiten agruparlos en cada corriente. Y hay autores que marcan un antecedente sobre esa línea de tiempo, sobre esa línea de pensamiento, y son creadores menores. En dicha línea que es necesario recordar para facilitar la comprensión de los teóricos centrales. Muchas contribuciones correspondieron a épocas, contextos históricos y circunstancias políticas, económicas y sociales también, de los países donde se dieron dichas escuelas. Ahora nos enlazamos con mi siguiente compañera. Soy Miriam y les hablaré sobre la administración empírica. Un sinnúmero de hechos históricos demuestra que el hombre ha aplicado la administración de modo consciente e inconsciente. Poco a poco la humanidad ha llegado a conclusiones sobre cómo debe organizarse para producir lo que necesita, así como ha aprendido de sus errores y de sus éxitos. Por esto, de manera gradual, creó una teoría empírica que se transmite de una generación a otra, en las condiciones específicas de cada pueblo. Las características de la administración empírica es que es una escuela que ha influenciado y a su vez se ha visto influenciada por las relaciones humanas. La empírica es una escuela que se caracteriza porque sus integrantes basan sus estudios en la experiencia y la observación con la finalidad de encontrar qué es lo que estaba funcionando en las empresas. Utiliza como técnicas la intuición, la experiencia y la costumbre. Esta escuela postula que se debe aprender de la experiencia, esto haciendo y no a través de la transmisión de información de persona en persona. La escuela empírica más que todo constituye un enfoque metodológico a la enseñanza de la administración por medio del método de Gauss, da importancia a la participación y a los grupos de sentido, de que varias cabezas piensan más que una. Además de que las personas que se ven envueltas en un proceso dinámico altamente efectivo. Sus principales representantes se encuentra Ernest Dahl de 1917 a 1996. Él es considerado por todos como el padre de la escuela empírica. Es miembro de varios consejos de administración en numerosas empresas en América, Europa y Asia. Él ha obtenido títulos de las universidades de Yale y Cambridge. Ha sido profesor huésped en varias universidades de Pensilvania y en la Universidad de Virginia. También ha obtenido varios premios por sus escritos y es miembro de la Academia Internacional de la Administración. La administración tiene un gran impacto sobre todas las actividades humanas. Él diseñó el famoso curso de administración de la American Management Associate, que es conocido como la AMA, de 4 semanas de duración, parte de la cual está en su libro de la fórmula del éxito. Un concepto modular de la administración es el que establece Apple, que divide la administración en 2 funciones, planeación y control. La planeación abarca todo el campo de decisión sobre el que se desea que se realice el personal. El control requiere el empleo de diversos medios que impulsen a las personas de la organización a trabajar conforme a un plan. Y ahora nos enlazamos con mi siguiente compañera. Gracias, Miriam. Y vamos con la administración científica. Empecemos por la definición de administración científica. Y esta es la aplicación de los métodos de ingeniería y experimentación a la administración orientados hacia el crecimiento de la productividad. Tenemos bastantes representantes destacados que fueron quienes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX establecieron las bases de la administración. La aportación más importante de esta escuela es la aplicación del método científico a la administración y el surgimiento de esta como una rama específica del conocimiento. Pero para poder entender esto debemos remontarnos a los aportes de cada autor. Henry Lawrence Gantt. ¿Quién fue Gantt? Bueno, Gantt nació el 20 de mayo de 1861 en Calvert Country y murió el 23 de noviembre de 1919 en la ciudad de Nueva York.
tiene una nacionalidad estadounidense, fue un ingeniero industrial y un ingeniero mecánico. Durante su juventud y niñez tuvo complicaciones en cuanto a la economía, junto con sus padres, ya que eran dueños de cultivos, y después vino la devastación de la guerra civil y quedó en total devastación de todo lo que habían construido y les costó mucho poder recuperarse. Sin embargo, los papás de Gant no querían que él dejara sus estudios. Por ende, decidieron que terminara sus estudios en la escuela de McDonough School, donde terminó la ingeniería industrial y la ingeniería mecánica. Fue tan buen estudiante que logró graduarse y continuó siendo profesor y tenía una gran habilidad, la habilidad de dibujar. Gantt fue muy reconocido por su diagrama, también llamado Carta de Gantt, que bautizó con su apellido, donde nos muestra que en la parte horizontal era una gráfica de barras, donde en la parte horizontal se ponen los tiempos, es decir, los años, días, horas, meses, y en la parte vertical se ponen todas las actividades que se van a realizar. Esto con el fin de poder tener una planeación de operaciones que requieran un estricto control de tiempo. Gantt se basaba mucho en que la armonía entre el trabajador y el empleado. Henry Fayol, él nació el 19 de julio de 1841 y falleció el 19 de noviembre de 1925. Él nació en Estambul y falleció en París. Fue mejor conocido por su proceso administrativo. Fue un autor muy, muy reconocido. Se le reconocía mucho porque salvó a una empresa que estaba en quiebra, era una empresa de carbón, entonces la ayudó, fue muy conocido por eso. Su teoría era mejor llamada como fayolismo y fue ingeniero en minas. En el fayolismo menciona funciones para poder pronosticar antes de que sucedan en una empresa, que son las funciones técnicas que son utilizadas para bienes y servicios, las funciones comerciales, que son actividades de compra y venta, funciones financieras, que son los costos los costos de la economía de una empresa, por así decirlo. Las funciones de seguridad, que se basaba mucho en la organización de una empresa, las funciones contables, que son los costos, los inventarios, las estadísticas, las funciones administrativas, que son, estas de funciones administrativas se basan en las demás que acabo de mencionar. ¿Para qué? Para que puedan funcionar mejor, para que puedan tener una mejor función. Menciona la universalidad de la administración, que son las etapas de proceso administrativo. Primero tenemos la previsión, posteriormente tenemos la organización, la dirección y el control. Esta para que pueda ser más eficiente, para que puedan ser lo más eficiente posible. También tenemos los principios generales de administración que los menciona. Nos dice que son guías generales universales. ¿Qué quiere decir con universales? Que estas se pueden aplicar en cualquier tipo de organización. No hay como en una específica. Y nos menciona 14 principios, que son la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación del interés individual al general, remuneración, jerarquía, centralización, orden, equidad, estabilidad, iniciativa y espíritu de cuerpo. Bueno, por mi parte ha sido todo esto y los enlazo con mi compañero. Muchas gracias, Atsin, por tu aportación. El siguiente representante fue Frank Gilbert, quien nació en 1868 y falleció en 1924. Fue un ingeniero estadounidense quien, en colaboración de su esposa, dio a conocer su estudio del movimiento aplicado. En 1885, cuando Gilbert tenía tan solo 17 años, comenzó a trabajar como ayudante de albañil, en donde se dio cuenta de que cada obrero tenía una forma diferente de realizar las cosas. Sin embargo, algunos resultaban más eficientes que otros, y fue así como comenzó a analizar los movimientos que tenían sus compañeros para ver cuáles eran mejores. La industria de construcción acaparó su atención durante varios años y fue pasando por varios puestos dentro de esta empresa y analizó cada uno de ellos. Llegó a inventar un andamio que se ajustaba fácilmente para que los obreros pudieran cambiar su altura dependiendo de sus necesidades. También ideó un sistema que les permitía recoger ladrillos con solo una mano sin necesidad de soltar el mortero que tenían en la otra. Lo que provocó esto fue que los albañiles se volvieran más productivos, ya que no tenían que hacer tantos movimientos. Y ahora el poner un ladrillo les costaba solo hacerlo en 4 movimientos, cuando antes les tomaba 18. Esto hizo que un hombre pasara de poner 175 ladrillos por hora a poner 550 por hora.
De esta forma, Gilbert ascendió muy rápido en la compañía, ya que recibía también clases nocturnas de dibujo mecánico. Cuando cumplió 27 años, ya era superintendente, sin embargo, decidió renunciar a sus estudios para crear su propio negocio. La siguiente representante fue Lillian Moller, una psicóloga e ingeniera estadounidense. En 1903 era tan solo una joven de doctorado, pero decidió tomarse un descanso de la universidad para poder viajar. El primer destino fue Boston, en donde conoció a Gilbert, quien era 10 años mayor que ella. Durante varios meses se escribieron cartas y fue hasta un año después que decidieron casarse. Esta pareja comenzó a compartir su pasión por hallar métodos que consiguieran incrementar la productividad de los obreros. Sin embargo, Lillian se inclinaba más hacia el lado humano del trabajo y esto podía complementar sus estudios, así que se alentaron mutuamente para investigar juntos. Lillian se alejó de sus estudios iniciales, que eran la literatura, y se inclinó más hacia la psicología, que para esta época era una disciplina a la que no le prestaban mucha atención en el ámbito laboral. Pero esta pareja estaba decidida a eliminar todos los movimientos que no fueran necesarios para realizar un trabajo. Para conseguirlo, estudiaron de cerca todos los movimientos que hacían los empleados, incluyendo los suyos, con métodos innovadores. Y para 1913 diseñaron un dispositivo que medía y capturaba movimientos y crearon también un estereoscopio para obtener imágenes en 3D. Este método lo ocuparon en trabajos como mecanografía, almacén, empacar peras, hacer botones e incluso transferir cultivos bacterianos en el laboratorio. Lillian Moller fue la primera en documentar y dar importancia al aspecto psicológico dentro de la Organización Científica del Trabajo. Esta pareja fundó una consultora y su trabajo ahí la convirtió en una reconocida experta en producción y fatiga laboral. Gracias a sus estudios, pudieron lograr el bienestar del trabajador para adquirir así más relevancia. Esto lo hacían al mismo tiempo de que criaban a 12 niños y 2 de ellos se inspiraron en escribir un libro que se llama Más barato por docena, en donde hacían un recuento de las vivencias que tuvieron como familia. Y bueno, eso es todo por mi parte. Los dejo ahora con mi compañera Tsin. La escuela humano-conductista. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es un movimiento en la psicología que requiere de uso de procedimientos estrictamente experimentales, es decir, que se puedan observar a simple vista, que también son llamados como respuestas, en torno al ambiente, mejor conocido como estímulo. Más adelante les voy a explicar en qué consiste cada uno. Esta escuela nace del enfoque del método clásico en experimentos de Hawthorne, que son experimentos que rechazan totalmente lo que tenga que ver con la conciencia. Y se basan más en experimentos, como ya lo había mencionado, que sean observables. Entre sus primeros representantes tenemos a Skinner. Skinner nació el 20 de marzo de 1904 y falleció el 18 de agosto de 1990. Fue un psicólogo de Harvard, fue muy reconocido en Harvard, y él se le conoce por el condicionamiento operante, que es una conducta observable con un reforzador positivo, mejor también conocido como recompensa. El condicionamiento operante es el aumento o disminución de las conductas que vamos a tener, ya sean positivas o negativas, dependiendo de las consecuencias, sean positivas o sean negativas. Skinner se basó totalmente en lo que mencionaba Watson, que también ahorita les voy a mencionar un poquito sobre eso, porque ellos tenían la idea de que la psicología era totalmente experimental, es decir, que no tenía nada que ver con la conciencia, como Sigmund Freud lo menciona. Entonces estaban como en total desacuerdo en cuanto a la psicología fuera del psicoanálisis y todas las teorías que tenían que ver acerca de la mente. Él quería estudiar los mecanismos observables que se podían modificar en nuestra conducta. Tuvo un experimento, mejor llamado como la caja Skinner, que consiste en poner una caja de ratita, una jaula para ratas, donde que contaba con una palanca y un dispensador de comida. Es decir, si el ratón se acercaba a la palanca, inmediatamente le arrojaba un trozo de comida. Y esta quedaba registrada automáticamente, lo cual facilitaba que tuviera un mejor análisis estadístico de lo que estaba sucediendo en dicha caja. Bueno, él describe ciertos patrones de conducta en el condicionamiento operante, que era probar la posibilidad de controlar acciones de los animales, porque pues, sus experimentos se basaban más en animales que pues, en las personas. A partir de estos estudios que realizó Skinner, él
en las empresas de hoy en día se generan sistemas para poder forzar las conductas de los empleados. En un puesto mediante promociones, incentivos, prestaciones, o también se les castiga o se les refuerza errores y bajos desempeños que el trabajador tiene. Es decir, si en una empresa ven que lo que estás haciendo te estás esforzando más por ello, pues te dan una recompensa. Sin embargo, si no haces lo que el jefe, el empresario quiere, pues tendrás castigos, bajos desempeños o demás. Pablo, él nació en 1849 y falleció en 1936. Con una nacionalidad rusa, él era el mayor de sus 11 hermanos y se le categorizó por el reflejo condicional, que más adelante lo vamos a ver, donde nos menciona que la conducta es totalmente experimental. Él no cree nada del inconsciente, de en que se debe estudiar la conducta desde nuestro inconsciente, porque para él era más importante estudiar a las personas que a los animales. Como hizo esto con el experimento de la salivación de los canes, donde realizaba, se daba cuenta que antes de que él tocara una campana, que es parte de su experimento, los perros ya con tan solo verlo se comenzaban a salivar. Independientemente de que Pavlov les diera comida o no, ellos comenzaban a salivar. ¿Por qué? Porque sabían que Iván les iba a dar de comer. Entonces esto lo realiza y hace sonar una campana justo antes de darles un trozo de comida. También estudia los estímulos tanto auditivos como visuales, mejor llamado como respuesta inconsciente. Con esto, Iván Pavlov se da cuenta cómo los perros pueden responder a determinados estímulos, que en este caso era la campana. Después de este experimento, él realiza lo mismo durante varias ocasiones. Se da cuenta que con tan solo provocar el sonido de la campana, los perros comienzan a segregar mucho la saliva, pero esta vez pues ya sin darles la comida ni nada de eso. Entonces es una conducta que los perros han aprendido. El perro había aprendido a salivar este estímulo neutro que era la campana, y a esto se le llamó el condicionamiento clásico. Watson nació el 9 de enero de 1878 y falleció el 25 de septiembre de 1958. Él provenía de una familia muy religiosa. Tuvo una infancia complicada, ya que su papá pues los abandonó por irse con dos mujeres, y por ende él tuvo problemas de conducta en su niñez y juventud. Tanto fue así que fue arrestado. Hubo un tiempo en el que fue arrestado, por suerte no fue mucho tiempo. Bueno, él menciona que la conducta debe ser observable y debe ser medible. Por eso él hacía sus experimentos específicamente en laboratorios. El más conocido es el del pequeño Albert, que en un momento se lo voy a mencionar. Él rechazaba totalmente la teoría de la conciencia y de lo que nos menciona Sigmund Freud, que estudia totalmente el psicoanálisis. Entonces él estaba un poquito en contra de eso, porque decía que la conducta debe ser observada. En términos de estímulos, bueno, él menciona que todos nosotros nacemos con 3 emociones que son el amor, la ira y el miedo. ¿Cómo estudia esto? Bueno, comienza a estudiar el miedo en los bebés. ¿Cómo? Con el pequeño Albert de 11 meses. Tuvo el experimento con el niño y una rata, un pequeño roedor blanco, donde se daba cuenta que al principio este ratoncito no le causaba ningún miedo al niño. Entonces bastó con solamente unos pequeños golpes que dio Watson en la mesa que era de fierro, y el niño comienza a asustarse. Entonces el roedor también comienza a hacer ruidos, y ahí provocan que el niño comience a llorar y comience a tener miedo. Sigmund Freud. Él nació en 1856 y falleció en 1939 con nacionalidad austriaca. Él fue el fundador de la teoría del psicoanálisis, el cual se basaba en el inconsciente de las personas. ¿Cómo realizaba esto? Él mencionaba que por medio de los sueños se podía estudiar nuestro inconsciente, donde podía percibirse los deseos, las frustraciones, las experiencias traumáticas que muchas veces traemos desde pequeños, y que afectan a nuestro comportamiento cuando llegamos a un cierto rango de edad. También, como había mencionado, dice que por medio de los sueños se llega al inconsciente, pero fue muy criticado en cuanto a esa teoría, porque le mencionaban que el inconsciente no se puede ver. Entonces, ¿cómo era posible que él mencionara todas esas cosas de las frustraciones, los deseos y demás, si no está observando como tal el inconsciente? Porque el inconsciente pues es algo que tenemos
adentro, ¿no? La teoría del psicoanálisis estudia los impulsos que muchas veces son reprimidos por nuestra conciencia y que poco a poco nos van afectando como personas en nuestra conducta, en nuestros comportamientos. Y pues bueno, él hace mención en que, como ya lo había mencionado, en la interpretación de los sueños, el psicoanálisis sostiene los impulsos iniciativos que nosotros tenemos y que reprimimos, bueno, son reprimidos por la conciencia y que poco a poco van afectando nuestros comportamientos y nuestra conducta a lo largo de los años. Dice que estos conflictos inconscientes los interpretamos a través de los sueños, a través de los actos fallidos y a través de la asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? Bueno, es una técnica de terapias que realizan los psicoanalistas, en donde estudian las ideas, las emociones, los pensamientos y las imágenes que nosotros tenemos en nuestro inconsciente. Lo que pensamos, lo que muchas veces nos sucede, los estudian estas personas. Y pues hace que determinen factores que reflejan un conflicto inconsciente. Entonces, pues, ¿para qué es todo esto? Para poder dar una solución al problema de la persona. Es decir, si por medio de esta terapia, pues te ayudan a poder resolver el trauma que traes desde pequeño, el conflicto, algo que estés cargando. Esta asociación libre, pues, te ayuda a dicho problema. También es muy conocido por el complejo de Edipo y de Electra. ¿Qué es esto? El complejo de Edipo es un complejo que se presenta durante la niñez, donde este se presenta en los varones, en los niños, donde ven a la mamá como su primer amor, como el amor de su vida. Y por lo tanto ven a su papá como un rival, donde experimentan deseos sexuales por la mamá y viceversa. El complejo de Electra es que se enamoran a primera vista del papá y ven a la mamá como un rival. Esta teoría fue un tanto no criticada, pero pues sí, no muchos creen no hay mucha credibilidad en dicha teoría. Ahora yo les hablaré sobre la escuela humano-relacionista. Para poder comprender la escuela de las relaciones humanas, es necesario ubicarse en el escenario producido en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Tanto los efectos de esta confrontación como el abuso del sistema de Taylor generaron un gran desempleo y condiciones de explotación en los trabajadores de las industrias. Todo esto fue el inicio para desarrollar una conciencia sobre la importancia del ser humano en la producción, por lo que diversas empresas en Estados Unidos iniciaron estudios sobre el factor humano, su motivación y la relación con la productividad. La globalización de la economía y las crisis económicas han producido desempleo y nuevas formas de explotación. También el primer libro de dirección de empresas con enfoque participativo apareció en la Universidad de Harvard en 1911. También un autor del Cambridge creó un curso sobre relaciones humanas y escribió el famoso libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Los primeros estudios científicos de las relaciones humanas datan también desde la década de 1920. El objetivo primordial de este enfoque es lograr una mejor productividad del trabajador a través de la satisfacción de sus necesidades psicológicas y de grupo, basándose en estudios de motivación, participación y equipos de trabajo. También, asimismo, como la solidaridad y la cohesión, que son de suma importancia para el desempeño del individuo en su trabajo, y la comunicación como elemento fundamental para lograr la productividad en el comportamiento de los trabajadores. Entre sus principales representantes se encuentra Robert Owen. Robert Owen nació el 14 de mayo de 1971 en el Reino Unido y murió el 17 de noviembre de 1858. Robert Owen era un gerente de una empresa textil en Escocia, él se refería a los trabajadores como máquinas vitales para la producción. También fue el encargado de postular que generalmente se entendía la necesidad de mantener las máquinas en buen estado. Postuló que si las máquinas inanimadas se les consideraba importantes, con mayor razón debería tomarse importancia a los empleados. Difundió la idea de la necesidad del bienestar social de sus empleados, tanto en la comunidad como en el trabajo.
Él demostró que los costos que implica satisfacer las necesidades sociales y personales de los trabajadores son una gran inversión que reditúa en los altos rendimientos. También tenemos a Mary Parker Follett. Fue la primera mujer con estudios profesionales en psicología y sociología, que estudió el factor humano en la empresa y la forma que dirigió. Ella analizó a fondo el papel de supervisor, de gerente y de jefe en general. Escribió la administración como profesión, el libro en el que destacó la importancia de la aplicación del método científico, aplicado a los aspectos psicosociales y organizacionales, y la relevancia del hombre en la organización. Otros libros de ella son La libertad y coordinación y conflicto constructivo para poder tener una administración dinámica. También tenemos a George Elton Mayo. Él fue un psicólogo que fue profesor de filosofía en Australia en 1922. Emigró a Estados Unidos, donde realizó una investigación en la industria. Su interés primordial con esa investigación se enfocaba en los efectos psicológicos que podían provocar las condiciones físicas del trabajo en la relación con la productividad. Con su teoría, él inició la aplicación del enfoque de las relaciones humanas. Él demostró que sin la cooperación y solidaridad del grupo de trabajo, la oportunidad de los trabajadores para ser escuchados y la comunicación como el elemento fundamental. Esto quiere decir que si se ayudan entre todos, se puede incrementar la productividad. Y ahora enlazamos con el siguiente compañero. Soy Fernanda y yo les voy a hablar sobre la administración de sistemas. Esta escuela se desarrolló durante la Guerra Fría en 1951. Inició con su trabajo gracias al biólogo austriaco Ludwig Bertalanffy a mediados del siglo XX. Fue cuando se le dio este nombre de administración de sistemas. Dentro de sus características tenemos que esta escuela es la concepción de un conjunto de actividades con las cuales se maneja cualquier organización. Encuentra entidades que normalmente conocemos como sistemas, las cuales están presentes en todos los niveles de la realidad. Soluciona de manera cooperativa las diversas limitaciones que el hombre y su diversidad pueden encontrar. Por otro lado, también aporta conocimientos importantes, sobre todo para el manejo de grandes operaciones. Tenemos 4 elementos muy importantes en cada sistema, que son los insumos, el proceso del producto y la retroalimentación. Dentro de sus principales representantes tenemos a Norbert Wiener, quien nació en el año de 1894 y falleció en el año de 1964. Este fue un matemático estadounidense, quien también se conoce como el fundador de la cibernética. Fue hijo de un profesor de lenguas esclavas emigrado a Harvard. A la temprana edad de 18 años, él obtuvo un doctorado en lógica matemática en Cambridge, Reino Unido, donde estudió con Bertrand Russell y Gottfried Harold Hardy. Viajó a Alemania para estudiar en la Universidad de Gotinga, donde fue discípulo de David Hilbert. En la década de 1920 participó con otros matemáticos para el desarrollo de la teoría de los espacios vectoriales, la cual orientaría su atención en sistemas de transformadas de Fourier y en la teoría de números. Por otro lado, tenemos a Wes Schurman, quien nació en el año de 1913 y falleció en el año de 2004. Él estudió filosofía en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo su licenciatura en el año de 1935. En 1936 obtuvo una maestría y un doctorado en filosofía en 1938. Su tesis para el desarrollo, para el doctorado se llamó Hacia una lógica general de las proposiciones. En 1937 se convirtió en instructor de filosofía en la misma Universidad de Pensilvania, donde fue que estudió. Durante la Segunda Guerra Mundial, Schurman aplicó su interés y talento para la lógica formal y matemáticas para esfuerzo de guerra, trabajando como asistente del matemático para la US Army en Filadelfia, para la prueba de municiones de armas pequeñas y los detonadores basado en los métodos estadísticos. Esta escuela tiene sus aplicaciones actuales en las áreas de la empresa, ya sea para lograr la visión de la empresa, las metas o tareas de cada trabajador. Un supervisor tiene que estar al tanto de cada área para poder tener un servicio eficiente.
Así, todas las áreas se ponen en conjunto para llegar a una buena administración de la empresa. Gracias y enlazamos con mi siguiente compañera. Escuela ambiental. Esta corriente administrativa surgió en el siglo XX y fue desarrollada por psicólogos experimentales. Se basa en que el supuesto de que el ser humano se desempeñará mejor siempre y cuando las condiciones ambientales que lo rodean se encuentren en armonía con su organismo, tales como la luz, el calor, la humedad, el sonido, entre otros. Propone obtener una mayor productividad proporcionando al trabajador condiciones más agradables. Esto quiere decir que condicionar el ambiente del trabajador aumenta la eficiencia en la producción y al mejorarse el ambiente de trabajo se mejoran también las condiciones físicas. Sin embargo, los factores ambientales no influyen directamente con la productividad, ya que esto depende más de los trabajadores. Un sindicalista llamó a esta teoría la escuela de las vacas contentas. Las características que tiene esta escuela es que asegura que la actividad económica mejora la calidad y cuida al ambiente. El uso eficiente de los recursos promueve al máximo el reciclaje y la reutilización, y así como la implementación y el desarrollo de tecnologías limpias, la autosuficiencia racional y reconoce la importancia que tiene la naturaleza para el bienestar humano. El representante principal de esta escuela es George Elton Mayo, que nació en 1880 y falleció en 1949. Fue un teórico social, sociólogo y psicólogo que se especializó en la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. En 1923 se mudó a Pensilvania, Estados Unidos, en donde comenzó a interesarse por estudiar la dinámica de las organizaciones y las condiciones laborales dentro de esta. Para 1926 comenzó a trabajar en la Escuela de Negocios de Harvard y ahí fue en donde emprendió con otros investigadores un experimento que duró alrededor de 5 años. Este experimento consistía en investigar la influencia que puede tener una modificación en las condiciones físicas del ambiente del trabajo en la productividad laboral. Para este estudio se seleccionaron grupos de control que fueron sometidos a cambios de iluminación, mientras que para el otro grupo la iluminación se mantenía invariable. Después de un lapso de tiempo, se dieron cuenta de que no había alguna diferencia entre estos dos grupos. Así que lo siguiente que hicieron fue someter a otro grupo de cambios, pero esta vez ya no solo fue la iluminación, sino que ahora redujeron las jornadas laborales, los descansos que tenían, ahora la duración era más extensa y también incluyeron el aumento de salarios. Esto con el objetivo de hallar qué factores influían en la productividad. Al inicio se pensaba que los incentivos económicos aumentaban la productividad, sin embargo, esto nunca se confirmó. En cambio, se concluyó que las condiciones sociopsicológicas eran más relevantes, es decir, que los empleados eran más productivos cuando percibían que sus superiores se preocupaban por su bienestar y que los supervisores les ponían más atención. Otra de las conclusiones a las que llegaron es que la empresa estaba conformada no solo por grupos formales, que son los que dependen de la estructura organizacional, sino por grupos informales, que son aquellos que forman por afinidad y que influyen en la productividad. Así es como se mantenían relaciones de amistad y esto mejoraba también su desempeño. Los aportes que podemos destacar de Elton Mayo es que la productividad depende de las condiciones físicas, pero también de las normas sociales que tengan y las expectativas del grupo, que el grupo social influye en el comportamiento del individuo y que las empresas también son organizaciones sociales que no solo son formadas por grupos formales, sino que también informales y entre ellos pueden establecer una relación de amistad y así pues su desempeño será mejor. También se deben de tomar en cuenta la opinión de los empleados en las decisiones de la organización para hacerlos sentir más motivados y finalmente que cuando un empleado interactúa más es más productivo. Actualmente se intenta obtener una mayor productividad proporcionando a los trabajadores condiciones más agradables y así ellos también puedan ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando entre ellos soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo. Gracias por la información. Ahora continuaré con la teoría de decisiones, o también conocida como enfoque cuantitativo. Esta escuela analiza cómo es que una persona elige una acción de entre un conjunto de acciones, la cual le llevará a obtener mejores resultados, a la vez que satisfacerá sus necesidades.
Como tal, esta escuela tuvo una pausa, pero resurgió en el año de 1930, comenzando con sus labores en el año de 1890. Se consolida durante la Segunda Guerra Mundial con los métodos matemáticos para optimizar la logística, la asignación de recursos, la producción y la provisión de armamentos en la guerra. Esta teoría fomenta el pensamiento lógico y aporta herramientas para la solución de problemas complejos. Dentro de sus características tenemos la claridad. Esta se refiere a la importancia de tener en claro los objetivos para alcanzar el proceso y para resolver de mejor manera la situación. En segundo lugar, tenemos el impacto. Esta palabra se refiere a las consecuencias que puede tener tomar cada una de las decisiones. Es por ello que es importante realizar un adecuado análisis para conocer cuáles son las posibles consecuencias que cada alternativa puede traer. Tenemos la periodicidad. La periodicidad se refiere a la regularidad con que los individuos o grupos toman ciertas decisiones. Esta toma de decisiones se puede realizar de manera diaria, de manera aleatoria, es decir, que puede ser al azar o de manera determinada. Por otro lado, tenemos los actores. Los actores son los individuos que forman parte del proceso para la toma de decisiones. Estas decisiones pueden ser tomadas de manera individual o por un grupo determinado de personas, dependiendo del caso. Por último, tenemos la reversibilidad. La reversibilidad se refiere a el hecho de si se puede o no dar marcha atrás con la elección de una alternativa. Entre más irreversible sea la situación, las consecuencias de esta alternativa a elegir, más atención se deberá prestar al proceso de decisión. Dentro de los principales representantes, nuevamente como en la Escuela de la Administración de Sistemas, tenemos a Norbert Wiener, que como bien recordamos, él fue creador de la ciencia cibernética. Por otro lado, tenemos a Stuart Alan Kaufman. Este fue un biólogo teórico estadounidense. Realmente esta persona tiene actualmente 82 años de edad. Él nació en el año de 1939. Sus aportes principalmente han sido en el desarrollo de la moderna biología evolutiva, ya que sus teorías sobre la autoorganización de la materia han complementado los conceptos que tenemos sobre la teoría del darwinismo. Ahora continuaremos con un video, el cual tratará de explicarles un poco más sobre las escuelas del pensamiento y la administración. ¡Perfecto! ¡Atención a sus lugares! ¿Despacio? ¿Un poco más? ¡Ya está! ¡Listo! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¿Super? ¡Oigan! ¡Soy una hermosa mariposa! ¡Perfecto! ¡Muy buen trabajo! ¡Qué bien lo hacen!